Son las 7 en punto de la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. El secretario de Gobernabilidad y Comunicaciones, Francis Hato Asbun, está con nosotros. Y vamos a conversar. Mire, hay temas bien importantes como la visita que se avecina, ¿no?, del presidente Salvador Sánchez Serén junto con otros presidentes de Centroamérica con el presidente de los Estados Unidos. Esta reunión que es importante del presidente Barack Obama con estos mandatarios. Hay otros aspectos importantes como la reciente aprobación de la ley de lavado de dinero, las reformas que se hicieron, el Fomilenio 2 que está ahí pendiente, está en la lista de espera y que se supone que el último requisito que se solicitaba era la aprobación de estas reformas. Escuchamos ayer al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, decir: espero que no haya más requisitos y que con esto ya tengamos la puerta abierta para la aprobación del Fomilenio 2. Pero anoche, pensando en la entrevista que iba a tener esta mañana con Francis Hato Asbun, dibujé una pregunta importante, ¿no? Los salvadoreños en este momento deben de estarse preguntando cómo se va dibujando este nuevo país que quiere este gobierno de Salvador Sánchez Serén. ¿Cuáles son los puntos claves que pueden mencionarse y que pueden irse desarrollando como para decir: señores, esta es la ruta que tenemos, sobre la base de una política de seguridad, sobre la base de una licitación del puerto de la Unión, sobre la base del Fomilenio? Bueno, creo que es importante una respuesta de ese tipo, ¿no? ¿Cuál es el país que se está dibujando, que a lo mejor todavía no lo percibimos, que es muy tierno, pero que se puede asomar ahí en los primeros 100 días, ¿no?, como es un poco la costumbre? Bienvenido. De acuerdo, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Un saludo a los televidentes. Gracias por la invitación. A ver, hay varios temas y tú has enfocado algunos ya a títulos que tenemos que trabajar en la mañana. Son temas para platicar, de largo para rato discutir, sí. Pero en lo que se refiere al último punto, a ver, aquí hay algunos aspectos que hay que enfocar. Primero, el trabajo que se está haciendo liderado por la Secretaría Técnica, por supuesto, bajo el mandato del presidente de la República, es la elaboración del plan de 100 días. Eso ya está prácticamente terminado, pero eso está en el marco del plan quinquenal. Se está trabajando el plan quinquenal y al final de este año, en diciembre, de acuerdo a lo que el secretario técnico ha planteado, el plan quinquenal ya estará terminado. Eso incluye varios aspectos, porque en esto hay que ser bastante responsable. Uno es el diagnóstico, no solo de la realidad del país y cómo ha venido evolucionando esa realidad, sino también el diagnóstico de lo que se ha hecho durante los últimos 5 años, cómo se ha venido trabajando, porque este es un gobierno que parte también trabajando con elementos de continuidad y a la vez con nuevos aspectos a partir de ese diagnóstico. Y por lo tanto, el establecimiento de proyecciones para los 100 días y en el marco del plan quinquenal supone esos dos niveles. Y ya se está trabajando. Yo aquí tengo el listado de algunas actividades, puede ser que sea muy largo mencionarlas, pero hay ya actividades muy concretas que están específicamente planificadas. Pero creo que es importante escucharlas, ¿no? O por lo menos mencionarlas a grandes rasgos. Por ejemplo, en salud, el Fosalud invertirá 2.5 millones para la compra de las 47 medicinas para enfermedades crónicas. Esto se dice fácil, pero es un problema, es serio, porque hay que garantizar la determinación de prioridades. Como parte de la reforma de salud, ya están listas para inaugurarse 33 nuevas unidades comunitarias de salud familiar, que son la base del trabajo de los equipos comunitarios de salud familiar, los ECOS, porque esto, como digo, está en el marco de la reforma de salud. En el 2009 la cobertura era del 60% en la zona rural. Actualmente se cubren en 164 municipios, incluidos los 100 más pobres, llegando al 100% de cobertura. Por supuesto, esto es parte como digo, del proceso de la reforma fiscal. En el caso de educación, aparte de la proyección que se tiene en lo que se refiere a los ámbitos de infraestructura, por ejemplo, la inversión en readecuación de centros educativos, espacios educativos, lo que yo llamo ambientes escolares para garantizar
que el planteamiento, sobre todo de escuela inclusiva de tiempo pleno, se garantice a partir de garantizar, valga la redundancia, el espacio, el ambiente escolar. Pero se van a crear el lanzamiento de mesas integrales por la educación. Esto es importante porque esto está en el marco de la política general del eje transversal que el presidente de la República, Sánchez Serén, ha lanzado. Insisto, es un eje transversal que atraviesa todas las políticas del gobierno en términos de diálogo para garantizar acuerdos. Ya vamos a platicar un poco de eso, Romeo, porque si no, no se entiende todo este planteamiento. Yo lo que estoy mencionando ahora son determinadas actividades. En el caso de vivienda, que es un tema clave para el país, el programa de piso consiste en la colocación en viviendas con suelo de tierra del cemento. Esto uno lo dice fácil, pero para la gente es clave. Tiene un valor importante. Se concentra en los 28 municipios más pobres y el programa en los primeros 100 días, estoy hablando de los primeros 100 días, otra cosa, como digo, es el plan quinquenal, pero esto está... Esas son las acciones que se enmarcan dentro de los primeros 100 días. Claro, va a beneficiar a 12.000 familias con una inversión de 10 millones para garantizar que ya en este periodo se haga. Hay 5 proyectos finalizados y listos para inaugurarse en el caso de la vivienda. En el municipio de Estanzuelas y Nueva Granada, Usulután, 1.073 familias van a ser beneficiadas con este programa. En el municipio Ojos de Agua y la Laguna Chalatenango, 690. En el municipio de Santa Clara y San Esteban Catarina, 334, etcétera. La lista es un poco larga. La meta en el quinquenio es construir 4.049 viviendas con una inversión de 14 millones para familias que viven en zonas vulnerables. En el caso de la Secretaría de Inclusión Social, la inauguración de la sede de Ciudad Mujer en Morazán a finales de junio. Será a finales de este mes. Será la 6ª sede de Ciudad Mujer y un paso más para ampliar los servicios integrales de atención a este sector de la población. También dentro del proyecto de la Secretaría de Inclusión Social, dentro de la proyección está la inauguración de 2 plantas pasteurizadoras de leche. Es un proyecto que se viene trabajando desde el periodo anterior, se hicieron las negociaciones y va a ser manejada por cooperativas de mujeres. Esto es importante, entre otras razones, porque va a fortalecer y va a aprovisionar el programa de vaso de leche en educación. Fíjate cómo han venido cambiando las cosas en este proceso. Antes la leche se compraba en una gran parte en el exterior. Desde que se impulsó el plan vaso de leche, se empezó a comprar a los ganaderos salvadoreños y se da leche fresca. Ahorita la mayor parte de la provisión de leche para el programa vaso de leche a los estudiantes es leche fresca. Y ahora se está dando el otro paso, que sean también mujeres las que produzcan, de esta actividad. Entonces, como sabes, ese programa ya hemos platicado en varias ocasiones del programa vaso de leche y no lo voy a dejar por ahorita. La entrega en agricultura, entrega de semilla de frijol a agricultores pobres, entrega de 200.000 paquetes de semilla de frijol, 25 libras de semilla en julio y agosto. Ayer estuvimos con el presidente estuvo entregando en San Miguel, estuvo entregando alrededor de un poco más de 1.200 títulos de propiedad. Yo siempre digo a nosotros, yo recuerdo cuando estábamos en la campaña en el 2009 y también en esta campaña anterior salió aquel eslogan que tenían algunos miembros del partido de oposición más importante y decían, estos van a acabar con la propiedad, son comunistas y no sé qué, y resulta que este es el gobierno que ha entregado el gobierno anterior y en esa continuidad hemos entregado más títulos de propiedad en 5 años a productores pequeños y medianos que en los 20 años anteriores. O sea que nosotros sí garantizamos la propiedad para la producción. ¿Y qué pasa cuando estas personas ya son dueñas de sus propiedades? ¿En qué impacta o cómo les impacta a ellos? Bueno, por eso precisamente estamos lanzando junto con la entrega los programas
que se llevan a cabo para capacitación, entrega de semillas, la conducción de ese proceso. Garantizar con esto seguridad alimentaria, pero también el beneficio y el mejoramiento del país y de las familias en particular. Ayer el presidente ya anunciaba algunos de esos programas en la entrega de los títulos, es decir, no solo en la entrega del título, hay que dar seguimiento a este proceso, porque el planteamiento de garantizar seguridad alimentaria, el plan de la agricultura en el país, el planteamiento agropecuario que se está haciendo desde el Ministerio de Agricultura es integral. Entonces, desde ese punto de vista hay que garantizar no solo el proceso de entrega de títulos, que la gente que trabaja la tierra sea propietaria de la tierra que trabaja, y entonces desde ese punto de vista se garantiza el desarrollo, se va componiendo condiciones para el desarrollo, porque esto es, por cierto, el tema que ahorita tú preguntabas, porque esto es como la migración, hay causas. Es decir, usted no migra porque... ¿ve? Hay diferentes razones por las cuales las personas se van del país, y ¿no? entonces, claro... ¿No es la violencia la principal en esto, secretario? Es parte, pero es que el problema migratorio es multicausal, es como el problema de la violencia, es multicausal. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál tendría que ser? Y de hecho así va a ser, una agenda para enfrentar este problema. Por ejemplo, la agenda con el presidente Obama, ahora que van los tres presidentes, el presidente Sánchez Serén, el presidente de Guatemala y el presidente de Honduras, parte importante de la agenda es enfocar esas causas. Entonces, desde ese punto de vista no se puede ver la migración solo como una coyuntura. A ver, trato de interpretar la lectura de la población salvadoreña, el sentir de la población, ¿no? Yo quiero preguntárselo a usted muy francamente para que nos explique si es que de repente pensamos que las cosas pueden cambiar tan rápidamente, ¿no? O sea, nos da mucha ansiedad por ver que cosas no cambian tan rápidamente. Pero bueno, todo lo que usted ha mencionado me parece muy importante. Por ejemplo, que faltan, por supuesto que lo podemos mencionar. Vamos al caso del agua, vamos al caso del MOP, vamos al caso de las micros y pequeñas empresas, y quizás el área de seguridad. Y quizás ahí esté parte de la respuesta a la pregunta que yo le voy a hacer, por ejemplo. Sí. A ver, la gente en términos muy generales dice, bueno, este país acaba de cambiar de gobierno y la pregunta es, ¿en delincuencia seguimos lo mismo? Por ejemplo, en materia de empleo, carestía de la vida, etcétera, seguimos lo mismo. Y entonces dice uno, bueno, ¿dónde vienen los cambios? ¿Van a venir a partir de eso que tú estás mencionando, de estas acciones o actividades concretas? Por ejemplo, inversión en obras públicas, inversión en ANDA, etcétera. ¿Cómo esto va a cambiar la percepción de que el país sigue siendo el mismo país a un país distinto? No, lo que pasa es que el país ha venido cambiando, no sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que esos cambios, por supuesto, no son tampoco cambios que son completos de la noche a la mañana. Por ejemplo, te voy a poner un caso. El manejo de los recursos públicos no es lo mismo ahora que en los gobiernos de arena. El manejo de los recursos públicos ahora es mucho más transparente, está orientado y se ve en obras muy concretas. Aquí pasan diariamente cuántos vehículos enfrente de este canal, de esta empresa de televisión. Estas calles se hacen con recursos públicos. Lo mismo ese bulevar, que antes le llamaban el Boulevard de la Vergüenza y hoy se llama Boulevard Monseñor Romero. No es lo mismo, las cosas van cambiando, lo que pasa es que los cambios no son de la noche a la mañana. De cara al planteamiento del plan de seguridad, por ejemplo, nosotros hemos venido poniendo condiciones para que no solo hagamos un abordaje coyuntural del problema de la inseguridad ciudadana, sino que también vamos socavando causas que son provocadoras del problema de la violencia, del problema de la inseguridad ciudadana. Estamos trabajando seriamente en establecer condiciones que nos permitan generar correlaciones de todos, incluir a todos en la solución del problema. Solo como gobierno no se puede resolver un problema. Somos responsables,
de la solución del problema, pero juntos. Y ahí es donde tiene importancia y cobra importancia el tema del diálogo, como usted decía. Por supuesto, porque sin buscar acuerdos es complicado. Juntos tenemos que trabajar para resolver esos problemas. Ha ido cambiando la desigualdad en el país. En estos últimos 5 o 6 años que ya se llevan de continuidad del gobierno, se ha disminuido la desigualdad en el país, más del 5%. Eso quiere decir que se ha trabajado reorientando la distribución del ingreso. Eso es importante. Lo que pasa es que no es de la noche a la mañana, no se puede. Nosotros no podemos engañar a la gente y decir, miren, ya mañana se van a ver estos cambios. Pero hay que verlos también, hay que ver cómo van los procesos desarrollándose. Yo no digo que esté resuelto muchas de las cosas, no podemos decir eso. Hay situaciones que tenemos que resolver juntos, pero hay que resolverlas. Y nuestra disposición a resolverlas es completa, para eso estamos en el gobierno. Pero la gente demanda, porque como yo siempre digo, los tiempos nuestros, los tiempos tuyos, los tiempos míos no son los tiempos de los que no tienen que comer, de los que no tienen empleo. Esos tiempos son más urgidos. Y por eso hay que entenderlo. Esa es una realidad en nuestro país. Nosotros tenemos que asumir ese principio como un principio fundamental para partir de realidades. Pero estamos trabajando en eso. Es complicado. Es complicado porque son problemas históricos que se vienen, no nacieron ayer. El problema de la delincuencia no nació ayer, el problema de la delincuencia. Las causas fundamentales del problema de la delincuencia se vienen acumulando históricamente y nunca fueron abordadas con la seriedad que deben ser abordadas. El problema de la desigualdad, el problema de la pobreza nunca fue abordado como debe ser abordado. Nosotros estamos poniendo condiciones para abordarlo adecuadamente, pero para eso pedimos y trabajamos juntos. Estamos pidiendo que busquemos acuerdos. ¿Y están encontrando eco ustedes en este llamado? Hay complicaciones, pero estamos caminando. Hay disponibilidad, mucha disponibilidad a trabajar juntos en la solución de los problemas. Hemos tenido diferentes espacios y reuniones y ahora estamos construyendo un espacio más institucionalizado que nos permita garantizar una continuidad sistematizada para la búsqueda de acuerdos con partidos políticos, con empresarios, con iglesias, con sindicatos. Todos tenemos que trabajar en los acuerdos. Entonces, desde ese punto de vista estamos encontrando una gran disposición. La hay. Por supuesto, siempre hay problemas, coyunturas que complican. Por eso decimos, miren, una condición fundamental en esta búsqueda de acuerdo es que en cada coyuntura complicada no nos levantemos. Te pongo el ejemplo. En el tema de la reforma fiscal, bueno, nosotros estamos en reuniones con distintos sectores. A algunos no les parece la reforma fiscal. No les parece en su conjunto porque no les parece que debe haber reforma. A otros, y hemos llegado a conclusiones, a otros les parece que tenía que reformarse o tienen que reformarse algunos aspectos planteados en la reforma. Y nosotros hemos estado totalmente abiertos y claros y hemos llegado a conclusiones en esta última semana. Y eso es como lo lógico, ¿no? Cuando se plantea un tema de ese tipo, crea distintas reacciones, desde los que no quieren tajantemente hasta los que hacen observaciones y ven los matices de la reforma. Por supuesto, pero nosotros no hemos dicho que nosotros tenemos la verdad. La verdad se va construyendo juntos y en eso hemos estado dispuestos. Lo que sí es un principio fundamental es que se necesitan recursos para garantizar que los programas vayan caminando y que se manejen de forma transparente. Eso es un principio y ese fundamental. Es un tema importante, ¿no? El tema de los recursos. Vamos a hacer la pausa comercial y vamos a hablar de eso. No hay muchos caminos, están bastante claros los caminos por donde se puede allanar o encontrar estos recursos.
Vamos a hacer la pausa y hablamos de eso, porque se habla también de la posibilidad de vender la deuda, ¿no? Se habla de la posibilidad de una reforma fiscal. Bueno, se debate ya una reforma fiscal. Se habla, por supuesto, de otras alternativas que podrían venir para financiar todo este tipo de necesidades. Es correcto. Demos la pausa, regresamos. Muy bien, estamos de regreso conversando con Francis Hato Asbun, secretario de Gobernabilidad y Comunicaciones en nuestro país, hablando sobre los esfuerzos que viene haciendo este gobierno y las críticas que se reciben también, porque hay gente que dice, bueno, quiero ver dónde están esos primeros cambios, ¿no? Cuando comenzamos la entrevista, el secretario leía una serie de actividades que están ya algunas en ejecución, otras que están terminadas y otras que vienen, que de aquí a los 100 famosos días, ¿no? Que no sé por dónde se inventó ese término, los 100 días, que estarían terminadas. Pero bueno, insisto sobre un tema que me parece importante escuchar un poco más. ¿Dónde han comenzado los cambios en este país? Si es que ha habido cambios, ¿dónde están esos cambios? Porque, digo, hay mucha ansiedad cuando se pregunta en los grandes temas, como por ejemplo la economía, la seguridad, el empleo, etcétera, la inversión, ¿no? A ver. Bueno, a ver, esa pregunta es muy importante porque hay que reorientar recursos, visiones, proyecciones, objetivos. Y priorizar muchas veces. Sobre todo, a partir de la priorización que se hace. Y el país es uno, como dice el presidente. Todos tenemos el mismo derecho, las mismas aspiraciones, pero no se parte de las mismas realidades. Hay gente que históricamente, grandes núcleos de población excluidos. Esos son claves. Nosotros tenemos que atacar la exclusión. El otro día decía el ministro de Justicia y Seguridad, una de las causas fundamentales que explican el problema de inseguridad no es la pobreza sin más, es la exclusión. Es un concepto más amplio. Entonces tenemos que atacar la exclusión. Esa es una causa. Una causa de la migración también es la exclusión. Tenemos que atacar la exclusión. Por eso nosotros hablamos de inclusión. Ese proceso que vaya superando la inclusión, en ese ámbito tienen que estar todas nuestras proyecciones. Y todos tenemos que estar incluidos. Salvadoreños y salvadoreñas somos todos. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que analizar las condiciones de cada uno de los estamentos de la sociedad. Y en ese sentido tenemos que superar el dogmatismo que a veces se presenta. Ayer le preguntaban al presidente, después de la entrega de títulos, mire, presidente Sánchez Serén, ¿y ustedes van a abrir relaciones comerciales con China? Y el presidente contestó, superando el dogmatismo de quienes piensan que hay que abrir relaciones que estén basadas en la identificación ideológica. Y dijo, nosotros tenemos que trabajar nuestras relaciones exteriores a partir de la necesidad de desarrollo que tiene este pueblo. Y por lo tanto tener relaciones que nos permitan garantizar un planteamiento de ida y vuelta respetuoso, pero siempre pensando en la necesidad que tiene este pueblo de desarrollarse. Ese es el principio fundamental de las relaciones que contestó el presidente Sánchez Serén. Y es cierto, y ese planteamiento supera el planteamiento dogmático que se viene haciendo. Por ejemplo, cuando se enfoca el tema Petrocaribe, es un planteamiento muchas veces bastante dogmatizado. Nosotros necesitamos reducir nuestra factura petrolera.
necesitamos garantizar ámbitos que nos permitan proyectarnos desde el punto de vista energético. Pregúntele al pueblo si no lo necesita. Necesitamos garantizar, tipos de crédito que nos favorezcan. Necesitamos una relaciones de ese tipo, que eso supone condiciones, las que tienen que ser en el marco de un contrato, en el marco de un convenio, pero que nos vayan a decir cómo vamos a actuar políticamente, como dicen algunos, o que aquí nos vamos a venezolanizar, vamos a hacer el país una Venezuela. Todas esas son patrañas, cánticos que no tienen nada que ver con la realidad que estamos construyendo y trabajando. Hay a ver a la gente cuando se le entregan los títulos de propiedad, su actitud, su disposición, su felicidad. El presidente Sánchez Serén menciona de manera permanente algo que me parece a mí totalmente acertado, la palabra felicidad, que está un poco desterrada del lenguaje político tradicional. Dice, ¿qué pretende la gente? Ser felices. Y para eso hay que poner condiciones. Entonces, desde ese punto de vista, tú tienes razón cuando preguntas, bueno, y nosotros partimos de la misma realidad a la hora de hacer los diagnósticos. No, aquí existe inclusión histórica. Y hay que superarla, y esa es una responsabilidad que tenemos todos. Todos los salvadoreños y las salvadoreñas tenemos que actuar frente al problema de la exclusión social y garantizar un proceso incluyente, inclusivo. Superar la pobreza, la desigualdad. ¿Y por qué no? Esas son causas generadoras de conflictos, son causas generadoras de migración. En la agenda con el presidente Obama, el presidente Sánchez Serén, y me imagino, esto es un tema que Cancillería tendrá que explicar, pero yo lo sé. Parte fundamental de la agenda es, mire, este país necesita, estos pueblos necesitan inversión. Impulsemos procesos que nos permitan garantizar la inversión, que nos permitan superar la pobreza, que nos permitan superar causas de ese tipo de situaciones. Esa es una crisis humanitaria. Okay, este planteamiento, Hato, ustedes lo han expresado, me imagino, en varias ocasiones con las reuniones que han tenido con diferentes sectores del Partido Arena. Digo, por mencionar unos, yo sé que las reuniones son multilaterales, no solo con los partidos políticos, sino más bien también con la empresa privada. ¿Lo entienden ellos de esta manera? ¿Se entiende de esta manera? ¿O tienen, como tú dices, de alguna, por decirlo, dogmas, tienen dudas sobre cómo se puede, por ejemplo, cuando ellos dicen, mire, yo tengo dudas cómo se van a manejar los fondos, por ejemplo, de una reforma fiscal, ¿no? ¿Hacia dónde van los fondos? Una de las críticas y de los cuestionamientos precisamente de los partidos de oposición, principalmente el Partido Arena, es, a ver, a mí que me expliquen, lo decía ayer también Fito Salume, que estuvo aquí conversando conmigo aquí en Canal 12, me decía, que nos expliquen para dónde va a ir la plata de la reforma fiscal. Yo creo que si va a ir para desarrollar el país, entonces yo creo que no hay quien se oponga a esto, pero dice, hace falta información, hace falta luz sobre hacia dónde van a ir esos fondos. ¿Se ha explicado o no se ha explicado esto? Claro que se ha explicado. Es decir, el presidente cuando va al Hospital Rosales dice, miren, faltan medicamentos, para esto son los fondos que necesitamos. Que la atención sea de esta forma para que responda a las demandas que tiene la población, para estos son los fondos que necesitamos. Y nosotros estamos de acuerdo que participen en la administración y en la fiscalización de los fondos. ¿Y cómo no vamos a estar de acuerdo si estamos planteando todos los que hemos venido poniendo condiciones para el ejercicio de la transparencia y el combate a la corrupción? Pero hay que comprometerse. No con nosotros como gobierno, hay que comprometerse con la gente. Y sobre todo hay que comprometerse para combatir la exclusión. Y ellos dicen sí. Si su disposición es buena, vamos haciéndolo. Identifiquemos causas de exclusión. En las reuniones que hemos tenido con ANEP la última vez,
decíamos, bueno, ¿y cuáles son las causas? ¿Cuál es el carácter de las causas que impiden crecimiento? ¿Son estructurales o son meramente coyunturales? Son estructurales. Va, entonces pongámonos de acuerdo, hay que decirlo. ¿Y no hay mucha retórica en esto? No, hay que decirlo, porque si son estructurales tenemos que orientar nuestros cañones a superar causas estructurales que impiden el crecimiento. Y decía, y entonces llamamos al PNUD, dio una exposición y decía, la primera causa, la falta de inversión histórica en la formación de recursos humanos para el desarrollo. Nunca. Es histórica esa deficiencia. Esa ponía como, y otras, pero ponía como primera causa para poner un ejemplo. Hay que enfrentar eso. Por supuesto que hay que enfrentarlo. ¿Cómo? Juntos. Hay que garantizar inversiones orientadas a pensando en el desarrollo de todos y de todas. ¿Verdad? Sí. ¿Sabes por qué te preguntaba esto? Porque a propósito del término de la retórica, quiero explicarlo, ¿no? Digo, porque yo creo que esto ya lo sabemos. Lo sabemos de sobra, claro, ¿no? Que, vaya, que una de las causas estructurales es precisamente la falta de formación de nuestros jóvenes, por ejemplo, ¿no? No tenemos mano de obra calificada, preparada para lo que se pueda venir en el país. Digo, pero eso ya lo conoce la empresa privada. Entonces lo que a veces percibe uno es que hay una dilatación de tomar decisiones o de querer de alguna manera no contribuir, no sumar a esto. Bueno, pero digo, porque hay estudios, no, porque eso es parte, hay causas conocidas ya. Es que nosotros en eso tenemos que ser también claros y conscientes. Eso es parte de este proceso. Es que cómo caminan los procesos. Bueno, antes tú y yo no podíamos estar hablando así en la televisión. Antes de la firma de los acuerdos de paz, para ponerlo claro, tú y yo no podíamos estar diciendo esto en la televisión. Al día siguiente nos mataban o nos desaparecían, si no es que a la hora. Pero ahora sí, eso es una expresión de que vamos caminando. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo se abrió esa nueva, ese proceso que surge desde los acuerdos de paz para acá? Se abrió mediante eso, un acuerdo. Nos pusimos de acuerdo, sin precedentes en este país. Pues eso es lo que el presidente Sánchez Serén ha venido planteando como una necesidad ahora en este periodo. Ya hay condiciones para lograr acuerdos en determinados ámbitos fundamentales para este país. Uno, el tema de la seguridad. Dos, el tema del crecimiento. No lo digo en ese orden de importancia. Empleo, inversión, fiscalidad. No se pueden ver separados. Tres, educación, salud. Esos son los grandes temas que el presidente ha establecido en el horizonte para buscar acuerdos. Acuerdos serios, que se cumplan. Que el acuerdo va a ser en sí mismo la solución, no, pero es el camino para garantizar que esto vaya superándose. ¿Ahí qué pasa? Tenemos que hacer diagnósticos compartidos. Tenemos que estar de acuerdo, tú y yo. Si estamos haciendo la identificación de un problema, tenemos que estar de acuerdo que ese es el problema. Por supuesto, porque si no nos ponemos de acuerdo en que ese es el problema, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Y cuál es la causa de ese problema? Segundo, ¿cuáles son los pasos que tenemos que dar para enfrentar ese problema? ¿Qué recursos se necesitan? ¿Qué instrumentos vamos a utilizar? Que es un tema que dejamos pendiente, secretario. ¿Cómo están las finanzas del Estado? Yo sé que usted no es el ministro de Hacienda, obviamente. Claro. Tendría que tener aquí al ministro de Hacienda para preguntarle, pero el rumor, la especulación es que el Estado va coyol quebrado, coyol comido, ¿no? Yo creo que se ha reconocido también de alguna manera y de la necesidad que se tiene, por lo tanto, de lograr un acuerdo con Petrocaribe, de lograr préstamos o, en todo caso, de una reforma fiscal. ¿Cómo va el Estado con estos temas de inversión?
A mí siempre que me hacen... Y de pagarle, por ejemplo, a los proveedores, que, Sí, ¿no? Que se dice que sí, se va... hay dificultades. Siempre que me hacen esa pregunta yo empiezo respondiéndola de esta manera. Ajá. Si tú tienes la orientación de tu inversión o de tu gasto, lo que algunos llaman gasto, si tú la tienes a partir de intereses concentradores, no necesitas mucho. Pero si tu bandera fundamental, tu eje fundamental de proyección gubernamental, de proyección de Estado, es garantizar la superación de la exclusión, tu programa social de inversión, entonces necesitas más. Entonces no se puede ver contablemente nada más las finanzas del Estado. Hay que ver hacia dónde están orientadas. Cuando tú haces un presupuesto y dices, bueno, vamos a orientar la inversión fundamental hacia esto, estás tomando una decisión política y tienes que saber si puedes cargar con esa responsabilidad. Esa es parte de la búsqueda de acuerdos. ¿Hacia dónde orientamos fundamentalmente la inversión? Nos dicen, ¿por qué gastan en el vaso de leche para los estudiantes? ¿Por qué les dan uniforme? Ese es un gasto, dicen algunos. Le venían diciendo al anterior gobierno. Y el expresidente Funes decía, no, ese no es un gasto, ese es una inversión. Entonces, cuando se preguntan estas cosas, hay que partir de a dónde va orientada tu inversión. Por supuesto, lo que tú decías, establecer prioridades. Entonces se complican. Porque no es lo mismo que tú digas, bueno, yo voy a... Sí, requiere de concertación, de acuerdo, ¿no? Y es mucho más difícil que se tome una decisión vertical, ¿verdad? Y se diga, bueno, vamos a invertir en... Por supuesto. Entonces, nuestro gobierno tiene dificultades financieras. Por supuesto que las tiene. Porque tiene orientación de la inversión que está pensada a partir de la necesidad de superar condiciones de exclusión en el país. Que no es lo mismo que otro tipo de inversión u otro tipo de orientación de la inversión. O del gasto, vaya, para ponerlo entre comillas de esa manera. Este no es un gasto. Esto responde a necesidades históricas. Y hay que garantizar la fuente de esos financiamientos, el crecimiento, con base en la productividad. Por supuesto que hay que hacerlo. Hay que garantizar los ingresos del Estado. Ese planteamiento de reforma que ha hecho el Ministerio de Hacienda no es regresivo. ¿Por qué? Porque no está cargada en las espaldas de los más pobres, de los que tienen menores ingresos. Oiga, aunque digan lo contrario, eso no es cierto. Secretario, en esta búsqueda de cómo, digamos, obtener estos fondos para la ejecución de estos proyectos, ¿qué tan seriamente se ha pensado en este tema de la venta de la deuda? Es que lo que pasa es que nosotros no hacemos esquemas dogmáticos. Es parte del proceso de garantizar más recursos para el Estado, tiempos, y no tenemos planteamientos dogmáticos. Por eso te explicaba cuando le preguntaron ayer al presidente, mire, usted va a poner aquí, va a tener relaciones con China comunista, le dije. Entonces dice, dice él, nosotros tenemos que abrir. No es la respuesta fue la superación del dogmatismo. Lo mismo con la deuda. Nosotros, por supuesto que tenemos que buscar posibilidades a partir de las necesidades de este pueblo. De todo, y sobre todo del referente de vencer la exclusión social. Entonces, claro que hay iniciativas, y el secretario técnico dijo algunas. Él puede explicar mejor estas cosas porque está trabajando diariamente encima de ellas y las conoce perfectamente. Es un secretario técnico que conoce toda esta proyección. Entonces, desde ese punto de vista, él ha planteado esto. Pero la gente lo toma, hay algunos sectores que dicen, hombre, hoy estaba leyendo yo unas declaraciones que está en la total oscuridad. La total oscuridad es el dogmatismo.
con el que se ven los procesos. Cuando se habla precisamente eso de la total oscuridad que usted está mencionando, ahí es donde se pone en el mismo saco, ¿no? Y los analistas, estos analistas dicen, mire, en total oscuridad está el tema de con quién se está negociando la posible venta de la deuda y se habla qué está pasando con el tema de las pensiones también, es decir, cómo está el tema de las pensiones. ¿El gobierno esconde o no esconde información sobre esto? No esconde información. De cómo está el problema de las pensiones, de que si hace uso de las pensiones para financiar algunos No programas. esconde ninguna información. Hemos tenido reuniones, las planteamos públicamente, las hemos explicado en esas reuniones con todos los sectores. No estamos escondiendo ninguna información. Y tampoco esconde que hay un problema que hay que resolver en el tema de las pensiones. Por supuesto que presentamos primero el problema y no escondemos ninguna información. Mira, voy a decir una cosa un poco contundente. Si nosotros fuésemos dogmáticos, si no superamos el dogmatismo para el enfoque de los problemas, es decir, esa visión cuadrada, cerrada, ideologizada de la realidad, te digo, si de esa manera hubiésemos actuado, no hubiésemos logrado la superación del conflicto armado en el país. De verdad. Lo digo con toda claridad. Si actuamos de esa manera, es difícil que superemos la solución de los problemas que hay. Hay que superar, hay que ver más ampliamente si hay cosas que probablemente uno no está de acuerdo. Claro. Pero yo tengo que oírlas y tengo que pensar si eso que me están diciendo es correcto y cuál es el referente para evaluar si eso es correcto o no. La realidad, hombre. Si no, alguien me puede venir a decir, no, si en este país no hay pobreza y no la estoy viendo. Claro. Es difícil esconderla, ¿no? Es difícil esconderla. Y entonces tienes que preguntarte por qué. Sí, cuáles son las causas. Ah, por supuesto. Vamos a hacer la pausa comercial. Francis Hato Asbun conversando con nosotros esta mañana, secretario de Gobernabilidad y Comunicaciones. Y cuando regresemos vamos a continuar desarrollando algunas temáticas. Sobre todo quiero que me explique un poco sobre el tema de la seguridad, de verdad. Se ha presentado ya algunas iniciativas desde Casa Presidencial. Se habla de los territorios en progreso. Me explicaba un poco el ministro de Seguridad Pública, me decía, tenemos que apostarle a la inteligencia también, porque este es otro eje transversal, ¿no? Sí. En donde si no hay seguridad, pues existe el temor de la inversión, existe el miedo, la gente no sale de sus casas, no se va a los parques, no se toma las zonas que son para el esparcimiento, por ejemplo. Pausa, regresamos. Es correcto. En lo que nos resta la entrevista vamos a preguntarle al secretario de Gobernabilidad y Comunicaciones sobre el tema de el Fomilenio 2, ¿no? Y las condiciones, que se habla de condiciones que se han puesto para que sean para que sea aprobado el Fomilenio 2. Se habla de las reformas que se hicieron a la ley de lavado de dinero, se habla de la compra de semillas hacia los Estados Unidos. Bueno, ¿qué hay al final en medio de todo esto? Estados Unidos ha negado que esté poniendo condiciones para aprobar este Fomilenio, que al final el beneficio es para la población salvadoreña, dice. No, nosotros venimos trabajando. Es que en esto han habido algunas especulaciones y confusiones. Nosotros hemos venido trabajando como gobierno en el ámbito de tratar de garantizar la aprobación del Fomilenio, porque es parte de lo que debe de ser los procesos de inversión en el país, y en eso todo el mundo lo conoce y vamos a seguir trabajando. En ese sentido, hemos trabajado, por ejemplo, con el tema de la reforma a la ley de lavado de dinero. Ayer decía el vicepresidente, si es que nosotros, el referente nuestro para el trabajo, para la aprobación de la reforma a la ley de lavado no es el Fomilenio nada más, o no es el Fomilenio. Pues, claro, es parte porque lo pusieron como algunos de los referentes que establecen como condición. Pero ¿qué pasa?
Es que la reforma a la ley de lavado, aquí se ha dicho que, por ejemplo, algunos no quieren incluir a las personas políticamente expuestas, lo que se haya tipificado como personas políticamente expuestas. Claro, esto es una discusión asamblearia. Nosotros como gobierno, como ejecutivo, por supuesto tenemos que ver, pero la decisión es de parte de la Asamblea Legislativa. Como por ejemplo incluir a los medios de comunicación también. Es que parte del debate legislativo, que se dio ahí. Es que están incluidos todos. Están incluidos todos. Si el hecho de excluir a exfuncionarios, sus familiares y sus amigos, hay dos aspectos ahí que hay que aclarar. Uno, eso es parte de los convenios internacionales. Está establecido, no recuerdo ahora, en uno de los convenios internacionales importantes del cual nosotros somos firmantes como país. Y por lo tanto es llover sobre mojado. Esa fue la discusión que yo entiendo que hubo respecto de ese aspecto concreto. Y el otro es que todos están incluidos. Si la primera propuesta de incluir a todos realmente fue del FMLN. Yo la oí, ahí estaba en la asamblea y dijo incluyamos a todos. Establezcamos la redacción de tal manera que estén incluidos todos. Algunos no querían que estuvieran incluidos los medios de comunicación y otras entidades porque decían, bueno, pero con el caso de los medios de comunicación es un ataque a la libertad de expresión. ¿Y por qué? Como empresas están incluidos. Dijo Roberto Aguizón, diputado del Partido, es una intimidación a los medios de comunicación, ¿por qué? decía. Como empresas están incluidos, como personas naturales están incluidos todos. Aquellos que hagan una operación dependiendo del monto y dependiendo del seguimiento que se le dé, están incluidos, sea quien sea. Entonces, desde ese punto de vista hay que dejar claras las cosas. Lo otro son un poco especular, pero no es que estén excluidos unos y los otros. ¿Por qué? Entonces, lo que se trataba de garantizar es que todos estén incluidos a partir del tipo de operación que estás haciendo. Ese es un referente, claro. Y ahí se determinaban montos de operación. Y al fiscal general, que es uno de los que le ha dado, por supuesto, porque es miembro, entiendo yo, por supuesto que es un miembro alto del GAFIC, el fiscal general dijo, yo estoy de acuerdo, estoy satisfecho, manifestó su satisfacción de la reforma. Ahora el presidente, como dijo ayer, va a recibir el paquete, lo va a analizar y el equipo jurídico, por supuesto, va a analizar con su equipo jurídico la propuesta y desde ese punto de vista, ayer adelantó, bueno, si se garantiza que todos estén incluidos, entonces, por lo tanto, él puede sancionar. Estoy en el tuit de Luis Martínez, que es el fiscal general Hato, y dice lo siguiente: no he tenido ninguna reunión privada por reformas, y fue el FMLN y Gana el que dijo que incluyeran los medios de comunicación. Se está lavando un poco las manos en eso, o está diciendo simple y sencillamente, mire, a mí no me metan con el tema de los medios, ¿verdad? Ya. Fue una decisión, una propuesta, mejor dicho, del FMLN y Gana, que el FMLN, entiendo, no la ha ocultado, ha dicho, tienen que estar todos, ¿no? Así, claro, por supuesto, y habrá que invitarles. Sería bueno que invitaras a algunos miembros de la comisión para garantizar una explicación más a fondo, porque ellos han estado más directamente en la discusión. Y es bueno que los invites, es un tema importante, es un tema clave. Pero lo demás han sido un poco especulaciones. Hay algunos que han estado en desacuerdo, otros que están de acuerdo, pero esto es así. Esto es parte de ese. Claro. Secretario, más allá de esto, ¿se puede tomar como literal esto cuando dice, mire, ha habido condiciones, otros ponen un término más riguroso, más fuerte, dice, presiones de Estados Unidos en el tema del Fomilenio y los requisitos para el mismo? Pero es que esas son condiciones que han estado presentes, si nadie las desconoce. También para la aprobación del Fomilenio hay otro tipo de requisitos. Así fue con el primero, supongo. Es que también hay requisitos que se tienen que llenar. Llegar a determinado nivel o a determinados parámetros que se ponen en el caso de la educación, llegar a determinados parámetros que se ponen en el caso de la alimentación. Esos son parámetros que están establecidos para la aprobación de este tipo de recursos.
Después surgieron estos, que la reforma a la ley de lavado, bueno, ese fue el último, pero son parámetros que se van estableciendo. Lo que nosotros esperamos es que eso se firme ya. Creemos que, y estamos seguros que hemos cumplido con todas las condiciones. Ahora, hay aspectos que están condicionados. Nosotros somos el Ejecutivo y nosotros respetamos la independencia de los poderes. Nosotros no podemos llegar a la Asamblea y decir, ordenamos. Respetamos la independencia de los poderes. Hay cuestiones que dependen de la Asamblea Legislativa. Entonces nosotros tenemos que respetar eso. Negociamos, discutimos, pero entendemos que ese es un ámbito que tiene que estar en lo que es la independencia de los poderes. Y el presidente ya lo dijo. Yo soy el presidente de todos los salvadoreños, porque le preguntaba, bueno, y la política ayer, respecto de la política de comunicaciones, el artículo que apareció el otro día en uno de los medios escritos, que si quién maneja las comunicaciones, claro, etcétera, que se las maneje el partido. O las maneja el Entonces gobierno. dio una respuesta muy sencilla, pero muy contundente. Mire, le dijo, yo soy el presidente de todos los salvadoreños. Y yo veo la política de comunicaciones con mi secretario de Gobernabilidad y Comunicaciones, pero yo soy el presidente de todos los salvadoreños. Puede tener algunas diferencias con X o Y partido, las puede tener, las hay. ¿Y cómo no? El presidente habla con todos los partidos. Mira, faltan 5 minutos más o menos para las 8. Yo quiero aprovechar, escuchar tu opinión como secretario de Gobernabilidad y Comunicaciones sobre un tema que para muchos también es bastante delicado. No voy a pecar de infidente porque tuve una llamada telefónica privada con un alto funcionario de la Fuerza Armada y me decía respecto al tema este de los fusiles que aparentemente, primero de las ametralladoras que se han perdido y segundo, de esto que ha trascendido algunos medios de comunicación que al menos unos 12 soldados o 14 soldados, no recuerdo bien el número, de un destacamento militar de Zacatecoluca habrían desertado con su arma de equipo e incorporarse a miembros de pandillas. Cuando le pregunté a esta persona, vía teléfono conversando con él, me decía, Romeo, yo creo que hay un ataque de ciertos sectores a la Fuerza Armada que tratan de desprestigiarla, probablemente porque ha habido discursos, ¿verdad?, en eventos importantes donde se ha dicho de que la Fuerza Armada es respetuosa de la institucionalidad del país y que es respetuosa del comandante general de la Fuerza Armada, que es un ex comandante del FMLN, ¿no? Es que dice, probablemente algunos sectores radicales, conservadores, estén tratando de desprestigiar a la Fuerza Armada por esa declaratoria que tuvo en su momento el ministro de la Defensa, David Munguía Payés. Mira, el presidente... ¿Qué hay de cierto de esto, de las pérdidas de las armas, o hasta dónde ciertamente tiene razón esta persona que conversaba conmigo vía teléfono? A nosotros no nos gusta adelantar opiniones ni nos gusta especular. El presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada ha dicho varias cosas respecto de esto. Y hay dos aspectos fundamentales que él ha planteado. Uno, la Fuerza Armada es respetuosa de todo este proceso de paz. Es un eje clave del proceso de paz. Y por lo tanto, él, como comandante general de la Fuerza Armada, no está obstaculizando procesos de investigación que abre X o Y estructura del Estado. No, no es eso. Lo que ha dicho es que se respete el carácter y el trabajo de la Fuerza Armada. Yo no digo que alguien lo está irrespetando, pero ese es un planteamiento claro que ha hecho el presidente de la República. Que llevan procesos de investigación, como se lleva procesos de investigación con otras instituciones, por supuesto. El presidente no va a obstaculizar ningún proceso de investigación orientado a desentrañar determinado problema. No, pero él ha dicho que tiene que hacerse en el marco del respeto institucional. Lo ha dicho como presidente de la República y como comandante general de la Fuerza Armada, reconociendo el papel de la Fuerza Armada, que es el otro aspecto fundamental que él ha planteado. Sí, tampoco el ministro de Defensa se opone a que si hay delitos que se investiguen, por supuesto que se investiguen, pero en ese ámbito adecuado, respetando la institucionalidad, como tiene que ser con todas las instituciones. Tampoco se tienen elementos como para decir, mire, se trata de ataques hacia es que eso lo tiene que definir la entidad investigadora en el proceso de investigación y en el resultado de la investigación. El presidente de la República lo que ha hecho es sentar una posición como presidente y comandante general de la Fuerza Armada, y es correcta.
es necesaria y es absolutamente respetuosa de la institucionalidad del país. Ok. Francis Hato Asbun, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con usted esta mañana, hombre, y que le haya explicado, por supuesto, a los salvadoreños cuál es el pensamiento de una de las principales figuras del gobierno de Salvador Sánchez Serén. Muchas gracias. Gracias, Romeo, muy amable por la invitación. Aquí me tendrás cuando tú lo decidas. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial, señores. Regresamos en breve, ya para el cierre, por supuesto, de Hechos. Volvemos.